adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Presentamos el varón Jorge por aquí, varón de Dios. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. Allí en el monte Sinaí, Jehová se manifestó. Allí en el monte Sinaí, Jehová se manifestó. Porque a través del fuego, porque a través del fuego, allí en el monte Sinaí, Jehová se manifestó. Allí en el monte Sinaí, Jehová se manifestó. Porque a través del fuego, hoy se hablaba con Dios. Porque a través del fuego, hoy se hablaba con Dios. Ven, me habla a mí también. Ven, me habla a mí también. Ven, me habla a mí también. Que me hable a mí también. Que me hable a mí. 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 Que me hable a mí también. Que me hable a mí también. Ay, Señor, yo vine a alabarte en el Espíritu. Señor, yo vine a alabarte. Ay, mi alma se goza. Ay, mi alma se goza. Hay poder de Dios. 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 Hay poder, 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 poder. Hay poder de Dios. 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 Ay, Señor, yo vine a alabarte. Ay, Señor, yo vine a alabarte. Ay, mi alma se goza. Ay, mi alma se llena. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder, 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 poder. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Con violencia. Con violencia. Hay la mano de Jehová. Hay la mano de Jehová. Y me levantó. Jehová me levantó. Jehová me levantó. Jehová me levantó. Jehová. Aleluya. A su nombre. Gloria al Eterno. ¿A cuánto lo levantó Jehová? Aleluya. Si usted está vivo, lo levantó Jehová. Si está respirando, lo levantó Jehová. Hoy tenemos una palabra que va a ser directa, corta y precisa. No vamos a demorar mucho momento ni tiempo. No vamos a demorar una hora. Vamos a demorarle lo que el Espíritu Santo diga. Su nombre. Gloria. Hemos entendido que 10 minutos en el Espíritu es mejor que 1 hora y media en la carne. Así que váyase rápidamente conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 23. Y se van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Hechos 1, 23. Y después brincamos al capítulo 2. Aleluya. Se van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsaba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Brinque conmigo a Hechos capítulo 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
Espíritu Santo le daba que hablase. Póngase, aleluya, en actitud de humillación. Si puede sentarse, siéntese, cierre sus ojos ahí. Padre amado, Padre bueno, permite que esta palabra sea transmitida, Señor, como en el cielo ya se decretó que se iba a transmitir. Oh Padre de la gloria, en este momento, Señor mi Dios, entrégame la sabiduría necesaria, pero a ellos entrégale el entendimiento para que entiendan y para que no estén ajenos a lo que se te habla. Estén ajenos a lo que se esté hablando. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a predicar con el tema llenando el vacío. Dígale que está a su lado. Hoy Jehová te va a enseñar a cómo llenar el vacío. Hay mucha interpretación que se le da a lo que se le dice llenar vacío o a lo que se le habla como vacío. Pero hoy yo quiero que usted me pueda en su omnisapiencia, cosa que eso solamente lo tiene Dios, pero el Señor dijo que reciba al Señor un espíritu con él. Entonces nosotros vamos a ir adquiriendo lo que es una materialización de lo que es el carácter de Jesús. Por ende, dentro de su tiempo, yo quiero que usted me regale unos segundos y usted pueda percibir lo que hoy el Señor le va a hablar. Así que los que tienen celulares, pónganlo en avión. Los que están dispuestos a hablarle a otro, ahora, dígale usted, ahora no me hable. Porque puede ser que en 2 segundos de distracción pierde el hilo de lo que el Señor te mandó a decir. Amén. Entonces, partiendo desde ahí, en el libro, el mismo Hecho, capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia que todos perseveraban en unánimes ayuno, oración. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, antes de irse de este planeta Tierra, llamó a todos los discípulos y le dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo. Ahora bien, Él dice: quien va a venir después de mí es el autor y el consumador. Cuando Él está hablando del autor y el consumador, está hablando del Espíritu Santo, el autor de todo, pero también es el consumador de todo vacío ocasionado en nuestra vida. Si una mujer nos dejó y se fue con otro, dejó un vacío. Si tenemos una empresa y quebró, dejó un vacío. Si tenemos un amigo que de repente, sin hablar ni sin decirnos nada, con la izquierda nos abrazó, pero con la derecha nos apuñaló, dejó un vacío. Hay diferentes, multifacéticas maneras de ver los vacíos en nuestra vida. Pero este vacío del cual vamos a hablar aquí, si alguien no se pone los pantalones apretados y empieza a ver qué es lo que hace falta para llenar ese vacío, si no lo hace rápido, morirá en ese vacío y vivirá eternamente con ese vacío en el infierno. Entonces es necesario que usted entienda lo que vamos a hablar hoy, en esta tarde. Cristo Jesús le dice a sus discípulos: yo tengo que irme. ¿Por qué? Porque el cielo está compuesto en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios Padre fue el que se manifestó en el Génesis capítulo 1 cuando dijo: hagamos el cielo y la tierra. Ahí está hablando el Padre, el Creador, el que dio orden a todo. El que en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, aleluya, dice lo siguiente. Desde el verso 1: en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí empieza el Espíritu Santo a moverse sobre la faz del abismo. Ya está trabajando, pero es el Padre el que está trabajando con autoridad. Pero entonces después viene y se materializa lo que es el Dios Hijo. ¿Cuál es? El que vino con nosotros a demorar 33 años en esta tierra. Ustedes conocen de él. Ustedes le hablaron de que cuando Jairo escuchó de él que su hija estaba a punto de morir, se humilló. Jairo, con el rango que tenía, con la autoridad que tenía, con la clase de hombre que era, pero cuando se encontró con Jesús, se humilló. Ustedes han escuchado también de una mujer de flujo de sangre, la cual cuando Jairo va caminando con él, esta mujer toca el borde de su manto
y fue sana. Ustedes también han escuchado, aleluya, como este hombre agarra a una mujer encorvada por 18 años y cuando él ora por ella es sana, pero se levantó uno de los fariseos, de los principales de la ley, diciendo que no podía sanarle día sábado. Y ella dice: hipócrita, porque si un becerro o una asna o cualquier animal que ustedes tengan que tiene sed, ustedes, aunque sea sábado, ustedes van y la sueltan para que beban agua. Pero me están reclamando a mí, ella que también es hija de Abraham, pero que tiene estos años aquí. O sea, a ustedes les dolió eso. Nuestra palabra, es lo que le está diciendo es: ustedes no se han dado cuenta que la religiosidad lo ha llevado a ustedes a darle más valor a un animal que a una persona. Entonces, ellos se sorprenden porque Cristo Jesús va camino a Samaria. Y ustedes saben, como dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Allá se encuentra con una mujer en el libro de Juan, capítulo 4. Ustedes vieron cómo el Señor, con una conversación con esta mujer, rompió lo que es el lazo de enemistad entre los samaritanos y los judíos. Era impresionante lo que Jesús hacía. Pedro, haciendo todo lo que el Señor le mandaba. Pedro, aún inmaduro, cuando vinieron a agarrar a Jesús, viene y le vuela la oreja a uno de los oficiales. O sea, Pedro, al ver lo sobrenatural en Cristo Jesús, Pedro, al ver como Jesús entra en su barca, va con él de pesca. Él no había pecado nada toda la noche. Jesús le dijo: en mi nombre tira la red. Ustedes han escuchado de eso, cuando dicen amén. Estoy hablando para que ustedes le den seguimiento a la palabra y para que cuando lleguemos a donde está el fallo, usted verifique en su vida, en su caso, lo que lo tiene aquí, y empiece desde este culto a ver qué está ocasionando un vacío en su vida. Pero no solamente le vamos a hablar qué está ocasionando un vacío en su vida, hoy le vamos a dar la llave para que en ese vacío entre a quien tiene que ocupar, a esa persona o ese problema que gestionó ese vacío. A su nombre. Entonces Pedro, viendo lo sobrenatural de Dios, ahí ve que Cristo Jesús le dijo: en mi nombre lanza la red, y ve estas redes cómo se rompían. Pedro se humilla porque no había visto esto nunca y se siente inmundo delante del Señor. Y Jesús le dijo a Pedro: no te preocupes, dominicana me está hablando, lo que yo hice tú lo vas a hacer, pero primero tienes que hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es cambiar de asignación. Y la asignación que Pedro tenía era ser pescador de peces. Cristo Jesús le dice: si tú me obedeces y haces lo que yo te voy a decir, tú vas a hacer lo mismo que te acabas de decir que yo hice. Cristo Jesús le dice: ya no será más pescador de peces, ahora será pescador de hombres. A su nombre. Cristo Jesús empieza a caminar con Jesús, ve lo sobrenatural. Pero en un día Cristo Jesús se levanta de madrugada y le dice: pónganse a orar, porque llegó la hora en la cual será entregado el Hijo del Hombre. Ellos, por el cansancio, no pudieron orar, y Cristo Jesús vuelve y lo levanta y le dice: ¿no pueden ustedes orar conmigo una hora? Escuche el misterio que tiene la oración. Cristo Jesús, nadie sabe que al otro día lo van a entregar. Él le da el privilegio a los discípulos de poder revelarle algo de lo que va a pasar. Y la primera cualidad que le sigue a ellos, para que ellos entiendan, es que oren. Pues como no pudieron orar lo suficiente, al otro día cuando sale el sol, está todo el mundo turbado, porque agarran a Jesús, lo tratan como un perro, lo escupen, y todo eso, Cristo Jesús se lo quería manifestar a ellos en revelación, pero no tenían tiempo. Y por eso cabeceaban y se dormían. Cristo Jesús le quería revelar todo, pero en el mundo espiritual. ¿A través de qué? A través de la oración. Pero entonces Cristo, antes de irse, le dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a ustedes el autor y consumador. Ahí va a entrar entonces el Dios Espíritu, como le expliqué: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora sí a manifestar el Dios Espíritu Santo. Pero la cualidad de esto era que ya Pedro no iba a caminar al lado de Jesús, sino que ahora Pedro iba a caminar con el Espíritu Santo dentro. Entonces es mejor caminar con un ungido a que yo convertirme en el ungido. Es mejor caminar con alguien que abre el mar rojo
a que yo sé el que hable, my brother. Entonces Cristo Jesús hablándole de esta dimensión, le está diciendo a ellos, yo sé que le va a doler que yo me vaya, yo sé que van a verme entre las nubes, espumarme de ustedes, pero ustedes van a recibir el autor y el consumador. Cristo Jesús se va. Ahora donde viene lo bueno. Cuando Cristo Jesús se va, Pedro está moca, porque los años pasan y no reciben el Espíritu Santo. Pasan tiempo y no reciben el Espíritu Santo. Pero cuando usted se va a Hechos capítulo 1, versículo 14, todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con su hermano. En aquellos días Pedro se levantó, porque alguien tiene que levantarse. Amén. Tu problema siempre va a estar ahí hasta que un día tú te levantes. Y yo no sé qué Pedro hoy se va a levantar de este culto, levantándose a ver dónde está el problema. Y Pedro se levanta, porque Pedro, gracias, porque Pedro está viendo, Pedro está viendo que está haciendo de todo y nada. Gracias, mi hijo. Y es lo que se pone a ver, espérate. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí, un día yo le escuché hablando con el maestro, con el padre, el autor. Y Cristo Jesús dice, Padre, aquí están los 12, solamente no está el de perdición. Pedro se pone a evaluar y Pedro dice, espérate, porque Cristo Jesús dice, aquí están los 12. Pero ahora se da cuenta que hubo uno en el libro de Hechos capítulo 16, 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de lo que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron y fue notorio todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Selama, que quiere significar campo de sangre. Pedro entiende esto. Pedro dice, si eran 12, ahí puede darme me quiero sentir libre, porque me gusta sentirme libre, donde el Espíritu Santo sopla, ahí me muevo. A su nombre. Y Pedro, después de haber buscado todo, dijo, pero si eran 12, y de los 12, uno se descarrió. Entonces hay que buscar en nuestra vida quién o en qué área de nuestra vida alguien se descarrió. Y él empieza a buscar y darse cuenta, Dios dejó a 12, pero de los 12, Damay 11. Y Pedro sabe que el Espíritu Santo, lo primero que hizo en Génesis, verso 2, es que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, buscando a ver cómo ordenar. En otras palabras, Pedro dice, la manifestación del Espíritu Santo, del autor y consumador, no lo vamos a recibir hasta que en nosotros haya un desorden o hay un vacío. Y usted preguntaría, ¿pero cuál vacío? El puesto que Judas dejó, el vacío que Judas dejó. Pedro un día se levanta y dice, espérate, el cielo no va a despachar el Espíritu Santo habiendo ese vacío ahí. Ay, Dios mío, Padre amado. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Te toca a ti como Pedro buscar qué vacío dejó Judas en tu matrimonio. Te toca a ti como Pedro levantarte y buscar qué vacío dejó Judas en tu negocio, en tu ministerio, en tu llamado, en tu diario vivir día a día. Cuando Pedro empieza a darse cuenta que ese es el problema, entonces brinca en el 1 capítulo 23 y dice Pedro, señalaron a 2. José, llamado Barsaba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte, porque hay una parte que la tenemos que llenar. Yo no sé dónde está esa parte, si en tu salud, y por eso no para de estar enfermo.
Es necesario que busquemos a alguien que llene la parte, no sé si de tu finanza. Cuando viene a ver, por eso es que todo lo que te entra se te espuma como agua. Porque en cada área de nuestra vida hay un fallo. Y aún en la de nosotros como ministros, a veces no fluimos en Dios porque hay una falla. Y hay que buscar dónde está esa falla. Y hay que buscar qué hacer con esa falla. Pero no podemos seguir con esa falla y que Cristo Jesús venga. Antes de que Cristo Jesús venga, cuando nosotros partamos con Él, hay que buscar cómo llenar esa área. La área que Judas entre los 12 dejó. Cuando Pedro viene entre los discípulos, ungen a José y a Matías, literalmente brincamos al capítulo 2 y de una vez cae el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando viene a ver, tú quieres que el Espíritu Santo descienda con poder sobre tu vida. Pero Dios hoy te dice, hasta que tú no arregles esa área, no te puedo despachar algo tan divino. ¿Y por qué es importante tener el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Hay algunos de ustedes, cuando viene a ver todo, estén aquí, porque no se han dado cuenta qué área tienen que llenar. Cuando viene a ver en la área de tu vida, hay una área que el vicio la está llenando. Y te toca a ti, no ahogar de crea. Te toca a ti levantarte como Pedro y decir, si fumar me hace tanto daño, si fumar me genera este vacío, yo tengo que buscar en el lugar de fumar algo que sea Dios. Algo que llene el vacío, que sea Dios. Nadie puede llenar un vacío tan grande y tan existencial que no sea Dios. Y yo estuve preso con ustedes. Y los que tienen ya un tiempo aquí han escuchado mi testimonio y saben cómo Dios borró mi expediente. Hoy en día ando predicando la palabra. Por donde el viento sopla, ahí voy yo. Y antes de Dios enviarme, yo primero busqué dónde estaba ese vacío. ¿Y sabe dónde yo tuve tiempo para buscar ese vacío? Y darme cuenta dónde estaba el problema. En la cárcel. Pregunta, ¿por qué? Porque ahí era que tenía tiempo. Ay, me voy de aquí. Hay alguien que tiene un alma letal aquí dentro y no la está usando como debe usarla. Y esa alma se llama el tiempo. Muchos allá afuera, doctores, abogados, pastores, evangelistas, profetas, maestros, laicos, quieren tener el tiempo que tú tienes para leer la Biblia, para conocer todos los misterios que hay en ella, pero no pueden porque no tienen tiempo. Y tú tienes tiempo y tú tienes el coraje de decir, yo no necesito de Dios. Hasta esta altura del juego, tú tienes los cojones de estar aquí dentro y de tú decir que no quieres nada con Dios. O sea, tú me estás diciendo a mí que el diablo te tiene aquí dándote ya retos, petallones, suplay, y tú todavía dices que tú no tienes tiempo para Dios. Entonces lo que podemos ver es que tu vacío no es ocasionado. A ti te gusta ese vacío. Dios te bendiga, morir. Pero ¿por qué el tema de hoy es llenando el vacío? Dios te bendiga, Mireya. En nuestra vida? Porque hay vacíos que lo podemos llenar como Pedro hizo, poniendo a Matías, poniendo a alguien en lugar de Judas. Pero ¿y cuando hay vacío? En cuanto a la ignorancia. ¿Y cuando el vacío está dentro de una cárcel? ¿Y cuando el vacío queremos saberlo estando aún aquí dentro? ¿Y cuando el vacío tú sientes que no sabes cómo llenarlo? Y cuando tú sientes que estás acorralado y no sabes cómo llenar ese vacío, es normal que no sepas. Pero la pregunta mía es, ¿qué tú vas a hacer el día que te vengamos a decir cuál es ese vacío y cómo debes de llenarlo? Y hoy hemos venido reunidos, ministros y mujeres de afuera, para decirte a ti cuál es ese vacío y cómo llenarlo.
Yo te puedo decir que si yo te digo que ese vacío lo puede llenar una mujer, te voy a mentir, porque la mujer puede entrar aquí adentro y saciar tu deseo natural. Pero ¿y después que ella se vaya? ¿Qué te va a rodear? ¿Un ángel? Cuando viene a ver, venga yo y te engañe y te diga tu vacío se llena con $1 millón, que aquí vienen 160 millones. Cuando viene a ver, el Señor permita que te lo den, y cuando se te acabe, ¿qué te va a rodear? Hoy Dios se le está metiendo adentro de alguien y está sacando lo que está generando constantemente ese vacío. Esta gente, estos ministros, podemos reunir y venir todos los días de la semana, y si tú hoy no decides ponerle un zipper a ese vacío y cerrarlo metiendo a Cristo, todo lo que vengamos a hacer va a ser en vano. Si tú no decides levantarte como Pedro, yo en aquella cárcel, yo me recuerdo que yo le lavaba la ropa íntima a los de rango, pero era para poder sobrevivir. Tenía que ir a la celda y lavarle los trajes a los de rango para poder sobrevivir, hasta que llegó Cristo. Cuando llegó Cristo, ahora lo de renombre, lo de rango, me decían: varón, ore por mí, que tengo sentencia. ¿Quieres que te diga por qué? Porque allá adentro agarré un alma que tú la tienes, se llama el tiempo. Y antes de yo aceptar a Cristo, quería ser el fisiculturista del pabellón, preso con 460 presos. Y donde había un espejo, ahí estaba yo, mirándome, porque yo quería ser Arnold Schwarzenegger. Y donde quiera que hay un tubo, ahí estaba Spider-Man, quitándose, para tener el cuerpo definido. Diga conmigo, y no aprovechando el tiempo. Pero un día llegó una campaña adentro, dijeron: un predicador de fuera viene, se pusieron con todo el mundo de suéter amarillo, me lo puse con él, y con ellos. Cuando fui allá, yo nada más me recuerdo que el predicador dijo: Dios tiene muchas cosas para ti, pero lo más importante que tiene para ti es que va a borrarte expediente. Cuando ese hombre me dijo: va a borrar el expediente, ustedes saben que la mejor noticia que les puedan dar a ustedes es que le digan que mañana se van libres. Y me hablaron de que iban a borrar el expediente, amados hermanos. Y yo empecé a leer Biblia en la mañana, en el día, ya conmigo, a darle valor al tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Y empecé a leer la palabra, y empecé a levantarme de madrugada, y empecé a orar, y empecé a clamar. Y Dios empezó entonces a materializarse dentro de la cárcel, y ya yo no me sentía preso. Porque hay una libertad que Dios da a nuestro cuerpo, que aunque me encierren en la de máxima presión, a donde no entre la luz, allá vamos a decir como Pablo y Silas dijeron, empezaron a alabar, empezaron a glorificar, y me di cuenta que no hay algo que pueda atar a quien Dios libertó. Y yo me sentía tan libre que cuando llegué, oiga, a mí, yo fui a la campaña 3 meses antes, y 3 meses después llegó el juicio. Pero ese tiempo que demoró, yo vendí la cama, yo vendí todo lo que había adquirido. Y me dijeron: ¿por qué tú vendes todo? Y yo le dije: porque me dijeron que Dios va a borrar mi expediente. Y si yo tengo una cama aquí bien cómodo, yo no quería entonces pues para afuera. El conflé que me llevaban, el champú para el pelo, el corta uñas que me llevaban para cortarme las uñas, todo eso lo regalé porque yo creí en esa palabra. Pueda hacer que te traigan 1000 cultos, 1000 palabras, y tú decidas con la palabra hacer caso omiso. Dios sigue siendo Dios. Ahora el que lo va a juntar, el diablo, es a ti cuando veas que la palabra no se te cumplió. Y lo primero que hay que hacer cuando nos damos una palabra es agarrarla y adueñarnos de ella y empezar a vivirla. Yo sé que tú dirías: ¿cómo aprovecho el tiempo? Cada vez que alguien ponga una música secular al lado tuyo, muévete de ahí. Busca una música cristiana que te traiga paz. Cada vez que alguien venga a traerte un libro, no se retírate de ahí, ve y busca la Biblia. Cada vez que quieras pararte a hacer algo, que sea hacer algo, aleluya, en Dios, y empieza a aprovechar el tiempo, amados hermanos. Y cuando llegó la hora del juicio,
Así mismo, como lo dijo el predicador, Dios borró mi expediente y me fui libre de ese lugar. Después de ahí demoré 8 años libre, orando por mi esposa. Levanten la mano los que son solteros. El pastor también es soltero, el orar el pastor, para que Jehová le mande una pastora. Pero hay pocos solteros aquí. Aleluya. Y el Señor me saca de la cárcel, pero ahora estoy yo soltero. Ando predicando, pero por la mitad. Porque mi media naranja me había venido. Y me fui al monte a orar. Y allá me fui a encerrar con un pastor. Y el pastor dijo a alguien, yo le entregué a su esposa. Y ellos, entre ellos hablando, le dice uno al otro, ¿él es tuya? Dice, no, yo soy casado. Dice, el pastor, yo también estoy casado. Dice, es varón. Y digo yo, ¿cómo que yo? Yo no tengo mujeres, porque estaba tan metido en Dios que yo no estaba en mujeres. Pero 2 meses después, Dios me mostró el 2 de agosto del 2020 a las 2:40 quién iba a ser mi esposa. Y yo me recuerdo cuando Dios me mostró a esa esposa en una pantalla a las 2:40 de la mañana. Cuando Dios me muestra quién era, llamé a esa guerrera y le dije, dice el Señor que tú eres mi esposo. A las 2:40 la llamé. Y ella me dijo, siga orando, y me cerró. Los cristianos saben que eso es un rechazo cristiano. Sigo orando y me cerró. Cuando iba caminando por una calle y ella venía, ella pasaba del otro lado, porque ella le decía a Dios en oración, quiero un hombre que me lleve 8 años, que sea más viejo que yo, que sea empresario, que yo lo conozca haciendo contratos con mis hermanos, porque ella es de familia adinerada. Ella es de una clase A y yo ni en la abecedario aparezco. La Z. Y cuando a la familia le dijeron que el predicador que anda loco, que tenía que venir donde le coge la noche, dice que ese es el esposo de su única hija de la familia. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando? Empiezan a perseguirme, me cae un carro blanco atrás, yo andaba en un motor que Nicola no tenía, y yo en el motorcito y el carro me está atrás, yo creo que está con ganas de llevarme, digo yo déjame pasarlo, y me quiere el carro atrás, y yo me mando en el motorcito, y allá va él, porque lo que quiere es agredirme, y va, se apea del carro y me dice, si vuelve a decir que mi tía es tu esposa, te vamos a aplicar una funda negra, también yo a el pueblo tú eres, porque yo iba a ir a predicar, me amenazaron. A su nombre. Gloria. Aleluya. La iglesia donde yo me congregaba hizo 4 reuniones. Y las 4 reuniones que hacía era para decirle a la pastora, si se casa con ese negro, suelte pastorado. Y ya tenemos quien es el pastor entre nosotros. La iglesia hizo 4 reuniones. Y le dijeron a la pastora, si se va con ese morenito loco, porque yo te agarro, tú se lo cuento. Y le dijeron a la reunión, si se va con él, suelte el pastorado. Y ya entre nosotros tenemos quién va a ser pastor. Diga esto. Entonces, yo tenía una casita de Ojesí que se perdonaba entre sí me caía arriba. Y un día estoy orando ahí, y el mismo carro blanco bajó los vidrios y me mandó una pedra que si me agarra, me saca los sesos. Una pedra, varón. Y yo me sentía solo en ese pueblo. Me sentía solo, contrarrestando a todo un pueblo, una iglesia. La mujer no me quería, porque si ella me quiere, por lo menos ella habla y me defiende, pero ni ella, cuando le decían, si es verdad, ¿qué opina de lo que dice él? Él dice que Dios le dijo. Eso fue lo que decía. Y me postré a orar y le dije al Señor, Señor, yo no quería mujer. Estaba en el monte buscándote a ti. Yo sabía lo que era predicar en un lugar y 3 días después llamarme. Aquí la gente está hablando en lengua, no habla en español. Tiene que volver otra vez. En esa candela yo andaba de ver milagros operativos. Yo no quería mujer. Tú me pediste a mí y me dijiste que yo era mujer. Ahora me diste una mujer y no me quieres. Trata con ella. Ahora mire cómo Dios obra. Amén, yo caeré, Dios te bendiga. Mire cómo Dios obra, porque yo no puedo decir, hasta aquí llegué y dejé a esa gente con sarcasmo de ver lo que pasó. A su nombre. Y ella tiene un sueño, porque se metió 3 días de ayuno y Dios no le habló. Pero en el sueño va alguien en un motor llamándola. Ella se llama Elisa Torres de Tavera, porque Tavera se lo puse yo. Porque por encima del diablo es Tavera. Por encima de las reuniones que hizo la iglesia es Tavera. Por encima de los cuantos que tiene la familia, ella es prima Tavera. Es lo que le pasa al diablo. Somos locos.
no me haga muerte, que fue Dios que habló. A su nombre. Y ella tiene un sueño donde alguien ve un motor diciendo, ¿cuál es el esposo de Elisa? Sale el antiguo marido de ella. Y dice el motorista, él no es. Pero cuando ella entra a su casa, ve mi zapato debajo de la cama. Cuando ella me va a decir a mí, ¿qué es ese sueño? Digo yo, que está cogida. ¿De quién es el zapato? Tuyo. Pues yo te está mostrando que es el dueño de esa cama. ¡Gloria! Pero que la gente quiere dejarla para que le interpreten. ¿De quién son los zapatos? ¿De qué bajo de cama estaba? Entonces me dice la mujer, no queriendo, si tú quieres casarte conmigo, consigue lo de la boda. Yo creo que son los 4.000, 5.000 pesos de la cuando uno va y anota, y me pongo yo a orar ahí, y ora. Yo no sé si vale mucho o demasiado, me doy mil. Pero ahí tuve un sueño. Yo tenía el motorcito mío, sin cola atrás, y yo tengo 12 tucos de 100, no sé cuánto era. Y hay una fila de motores que me dicen, varón, esos cuartos, ¿para qué son? Y yo le digo a ellos, esos cuartos son para los gatos, pero ¿para los gatos de qué? Y me despierto. Pero yo tengo un profeta en Ecuador, que es el que me interpreta los sueños. Cuando llama el profeta le digo, mira, tuve este sueño, y le conté, y él me dice, ciérrame. Y cuando me manda un audio, en el audio él dice, le mandé 100.000 pesos a un dominicano, este es Ecuador. Le mandé 100.000 pesos a un dominicano, y le dije que de los 100.000 use 30.000, y que guarde 70.000 ahí, un hombre de Dios lo va a usar. Cuando yo escucho el audio, lo llaman para atrás y le digo, varón, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y él me dice, el hombre de los 70.000 pesos eres tú, dame una cuenta bancaria que lo voy a depositar. ¡A que ya cogía! Fueron horas nada más que pasaron cuando ella me acordó y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Busca lo de la boda. Ella empezó a tener visiones ahora. Se ve con 3 anillos de oro 14. Se ve con un vestido que además se casan las vírgenes. Y ella tiene 44, para ser sabio. Ella ve un bizcocho de 7 pisos. Ella ve 7 jovencitas vestidas de rojo vino y 7. Ella se ve con una boda de Hollywood. Pero yo no tengo ni una que me muerto. Cuando Dios me proveyó 70.000 pesos, yo le dije, ¿qué es lo que tú dijiste? Que buscaron de la boda, toma 70.000, después hablamos. Después Dios empezó a mandarle a una mujer que le daría 100.000. Ya hay 170.000. Tenía un carro, lo vendió para salir rápido de él en 220. Ya Jehová está proveyendo. Pero la tía mía se da cuenta que me voy a casar y me dice, voy a ser la tía y compre mi coche de 7 pisos. Ay, no, que yo estoy hablando con alguien aquí, que Dios le va a dar una palabra y le va a proveer para que esa palabra se cumpla. Porque el que me sacó de la cárcel, el que libró de que me condenara Satanás allí en Panamá, me libró allí en Panamá, me trajo a mi país. Escuche esto para no cansarle con el testimonio. Yo me casé y lo mismo que ella vio en la boda, así fue. Los 3 anillos de oro 14, el bizcocho de 7 pisos. Mi tía vino a Estados Unidos solamente para esa boda. El hermano de ella tenía una mansión que la habían desbaratado 3 veces. Y especialmente cuando la recién inauguran en un campo, el hombre se puede fabricar una casa de más de 22 millones. Cuando la terminan, resulta ser que el mismo día que la terminan, ese mismo día es la boda. Y le dice el hermano a ella, quien me odiaba, le dice a ella, pero celebra la boda en mi mansión que sea un broche de oro. Y todo lo que tuvieron en la iglesia, que hicieron las 4 reuniones, era lo que servían los platos a los bienvenidos. Alaba. El que me cayó atrás en el carro blanco para matarme, ese fue el padre de la que llevaba los anillos. ¿Y sabe qué hizo Dios? No solamente me entregó mi esposa, ni me entregó la boda. Agarre que esto se pone bueno ahora. El Señor me entregó un terreno con 1.106 metros. En esos 1.106 metros hay una casa con 3 cuartos, con baño adentro. Ay, amueblada. Yo no sé lo que comprar en nevera. Yo no sé lo que compraba Nico. Dios me entregó mi casa amueblada. Me entregó una iglesia porque la mujer, la guerrera que Dios me entregó es una pastora. Escucha esto. Dios no solamente me entregó esposa, sino que me entregó un hogar. Me entregó una guagua, una Hyundai Grand Taré de 17 personas.
iglesia. Ay, usted no está entendiendo. Me entregó un negocio y me abrió la puerta a las naciones. Y he ido por varias partes del mundo diciendo que Cristo Jesús liberta. Pero ¿dónde estaba yo? Estaba como tú, con un vacío, escuchando a otros predicar. Pero yo decidí poner esa palabra en obra. El último viaje que fui a Ecuador, me dice el pastor, varón, le invitamos, pero que no tengo, pero no te se hospede. No se le enfoque en eso, ni le dé preocupación a eso. Dios proveerá. Cuando llego a Ecuador, hay una mansión de casi $1.500.000 y una jipeta parqueada adelante, y me entregaron allá y me dijeron, todos los días que esté en Ecuador, ahí se va a operar, y en esa jipeta van a usted. Pero ¿quién era yo? Un preso con un vacío en mi alma. Y quien me veía, como te ven a ti, dirían, de ahí no sale nada bueno. Quien viene y te ve a ti, tal vez dice lo mismo que dijeron de mí. De la cárcel no sale nada bueno. Pero yo no le voy a decir a nadie que se pare. Yo le voy a decir a aquellos que creyeron la palabra y que se comprometen en ponerla en práctica conmigo, póngase de pie. El que no va a poner la palabra en órbita, que es sentado, yo quiero comprometer a alguien hoy. Que nosotros saliendo de aquí, usted va a ponerle en práctica este tiempo. Ciérrele ese sitio, a ese vacío de vicio, a ese vacío de droga, a ese vacío de mujeres ajenas, a ese vacío de estar aquí y masturbarte. Yo vine a hablar con alguien hoy. Nosotros nos vamos de aquí, pero ese vacío te toca a ti cerrarlo. Amén. Te toca a ti, cubano, hacer esto así. La última vez que oramos por los enfermos, vi a personas con yeso de 5 días de habérselo puesto. Y en el instante lo vi quitándose con una cequeta. Esa fe está aquí. Y lo único que yo quiero, no es que tú vengas al frente, es que en el área de tu enfermedad te ponga la mano derecha. Tú el que esté enfermo, póngase la mano derecha donde esté el dolor y donde está esa enfermedad. Y voy a hacer una oración, no será ni muy larga, porque la Biblia dice que debemos de orar creyendo que lo que declaramos, así es. Amén. Padre amado, Padre bueno, ahora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que ha llevado tiempo en el cuerpo de estos guerreros, trayendo aflicción